pulmonar oportunistas. En estas, las más prevalentes son las aspergilosis, las mucormicosis y las neumocistosis. Y vamos a estar hablando las características de cada uno, la sintomatología, las características radiológicas y cuál es el tratamiento de primera elección y qué opciones más tenemos. Entonces, como introducción, los hongos son un amplio reino de eucariota. La presente revisión pues muestra, se centra en el análisis de aquellos hongos que pueden producir patología respiratoria con un estado inmunológico deficiente, que esto hace que estas personas o estos pacientes puedan ser como un factor de riesgo, tengan la alteración de la inmunidad para producir estas infecciones de hongos. Las micosis oportunistas son producidas por hongos uboides que incluso forman parte de la flora comensal. El control de la invasión micótica se realiza mediante la integridad de la piel y de las mucosas, la actividad de los neutrófilos y la respuesta inmune celular mediante los linfocitos CD4 y los macrófagos. Las manifestaciones clínicas de la micosis pulmonar no son muy específicas, pueden ser bastante floridas, pero de acuerdo al estado inmunológico, tanto la clínica, los exámenes de laboratorio que vamos a tener ya indicios de qué patología o qué infección por hongos puede ser. Entonces, en estos pacientes es muy importante la anamnesis y la exploración detallada para poder llegar a un diagnóstico preciso. Vamos a comenzar. Uno, como mencionamos, tiene que haber alguna alteración a nivel de la inmunidad para que pueda prevalecer o pueda haber estas infecciones por hongos. Entonces, a razón de ello, tenemos una tabla donde nos indica los factores de riesgo para estas micosis oportunistas. Uno de los factores que podemos mencionar es la disrupción de las barreras naturales, como son la mucositis, las vías venosas, las heridas quirúrgicas, pacientes que están en ventilación mecánica con intubación prolongada, pacientes con neutropenia prolongada, pacientes que tienen neoplasias hematológicas asociados o no a trasplantes de precursores hematopoyéticos o enfermedades con injerto contra huésped, ¿no? Neoplasias malignas sólidas, diseminadas, trasplantes de órganos sólidos, infecciones por VIH, donde hay un recuento celular, un recuento de linfocitos CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico. Otra cosa también, estos factores de riesgo, tenemos las neumopatías crónicas, que pacientes pueden ser pacientes asmáticos, pacientes con EPOC. Ya hemos visto o hemos mencionado anteriormente que el tema del asma y el tema del EPOC, los pacientes pueden utilizar por larga data corticoides inhalatorios. Entonces, de alguna forma, esto puede involucrar para que los pacientes puedan tener estas micosis oportunistas. Conectivopatías, fármacos inmunosupresores, principalmente corticoides, pacientes que tienen larga data o larga historia de uso de corticoides, otros inmunosupresores asociados con los fármacos anti-NFA, el aletuximab, que también hace que haya una alteración en la inmunidad y este sea el factor de riesgo para que se puedan presentar estas micosis oportunistas. Como ya mencionamos, vamos a hablar más que todo de las más prevalentes, que es el aspergilosis, mucormicosis, criptococosis, y vamos a iniciar con el tema de la aspergilosis. ¿Alguien me puede mencionar o alguien quiera participar respecto a las patologías o las infecciones por aspergillus a nivel pulmonar? ¿Alguien que quiera participar? Ok, entonces la aspergilosis es una de las principales. ¿Quieres participar? ¿Con quién me está hablando? ¿Cuál es su nombre? Monroy Quispe, doctora. Monroy. Ya, dime, ¿qué me puedes decir de la aspergilosis? Este hongo puede crear cavidades y sobre todo va a ser ocasionados por algunas enfermedades como la tuberculosis, el coccidiomicosis, la fibrosis quística, la histoplasmosis, el absceso pulmonar, cáncer pulmonar, sarcoidosis, y es una de las especies más comunes que va a causar las enfermedades en humanos, doctora. Sí, perfecto. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, doctora. Yo, doctora, buenas noches. Okay. El joven primero. ¿Cuál es su nombre? Flores Mamani, doctora. Jaquín Vidal. Flores Mamani. Ok. Bueno, dime, Vidal. Sí, doctora. Bueno, con su pregunta, bueno, la aspergilosis es causada por el hongo, ¿no? Aspergillus.
En este caso, lo que va a dar dentro de la clínica tenemos la aspergilosis broncopulmonar alérgica, también la aspergilosis pulmonar crónica y la aspergilosis invasiva, ¿no? Tres otros. Ok, esa es la clasificación básicamente, sí. Ok, ¿alguien más que quiera participar? Creo que quería participar una señorita. Sí, doctora. Dime, dime, ¿qué quieres compartir con nosotros? Ya. Primero quería compartir el concepto de micosis pulmonares, que como ya lo indica usted, es el nombre con el que se agrupan una serie de padecimientos que abarca un amplio espectro de infecciones, que estas son producidas por hongos y son de localización fundamentalmente pulmonar. Entre estas micosis pulmonares o entre estos agentes vamos a encontrar a las aspergilosis. Y como ya dijo usted, pueden afectar particularmente a personas inmunodeprimidas, esto debido al deterioro en la respuesta del sistema inmune, que es el factor primordial o el factor de riesgo principal para el desarrollo de las micosis oportunistas. Entonces, la aspergilosis pulmonar es un término que es utilizado para referirse no solamente a una enfermedad en específico, sino a una serie de condiciones que son causadas por la infección, por el agente que indicó mi compañero, que es la especie del aspergillus. Y como él también indicó, hay una serie de formas pulmonares que nacen a partir de esta infección por aspergillus, entre los que vamos a encontrar el aspergiloma o el APA, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la invasiva, o incluso la broncopulmonar obstructiva. Ok, sí, como usted lo ha mencionado, sí, pues el tema de la aspergilosis es una de las principales causas de micosis en pacientes que tienen alguna alteración a nivel de la inmunidad. Disculpa, ¿cuál era tu nombre? La señorita la última que participó. Soy Rubí, doctora. Rubí, perfecto. Entonces, esta es una de las principales micosis pulmonares en pacientes críticos. En estas del tipo de aspergilosis tenemos variantes, que tenemos el funigatus, el flavus, el niger y el terrius. El más prevalente es el funigatus, ¿ya? Esto se adquiere por inhalación de conidias, pero la actividad de los macrófagos alveolares y neutrófilos, cuando hay una inmunidad adecuada, son capaces de erradicar. Pero en estos pacientes que están con una patología crítica o hay algún tema de alteración en la inmunidad, aprovecha este hongo para poder producir enfermedades. Y vamos a mencionar cuáles. Tenemos tres formas clínicas: la aspergilosis pulmonar invasiva, la aspergilosis crónica y el aspergiloma. Sus compañeros mencionaban el tema de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Esto es una respuesta de hipersensibilidad al tema del tema contra el antígeno del Aspergillus fumigatus. Entonces, no es netamente una aspergilosis, esto es una respuesta de hipersensibilidad a esta exposición, por eso no está considerado en las formas clínicas. Entonces tenemos tres formas clínicas, que es la aspergilosis pulmonar invasiva, la aspergilosis crónica y el aspergiloma. Vamos a comenzar mencionando a todas ellas. Uno, en esto hay varios factores. Uno, el grado de inmunidad, si está severamente comprometido o si está levemente comprometido. Y si esto va a ser de forma aguda o de forma crónica. Entonces, cuando tengo un paciente con una alteración inmunitaria leve, se puede presentar el aspergiloma. Y esto es de forma crónica, pero pongámonos al otro extremo, que tengamos un paciente con bastante compromiso de la inmunidad, tiene una enfermedad crítica, aquí sí se va a presentar la aspergilosis pulmonar invasiva y esto va a ser de forma aguda. Entonces, de acuerdo al cómo está a su estado inmunitario y de acuerdo a cómo va a ser de forma aguda o crónica, se van a presentar las formas clínicas de la aspergilosis. Entonces vamos a comenzar con la aspergilosis pulmonar invasiva, que esta es la forma más grave, con una mortalidad más cercana al 50%. Se produce por proliferación masiva con invasión tisular y elevado trofismo vascular, que favorece tanto la isquemia como la diseminación de dicho hongo.
Esto tiene factores de riesgo para poder hacer esta enfermedad, como son los pacientes con neutropenia prolongada, la neutropenia prolongada en el seno de la neoplasia hematológica, en pacientes que tienen trasplante de precursores hematopoyéticos, en pacientes que han hecho o están con trasplante de órganos sólidos, especialmente pulmón y a nivel cardíaco. Entonces, estos tres factores son estos factores, estos riesgos son con mayor relevancia para que puedan hacer una aspergilosis pulmonar invasiva. Entonces, si tenemos estos pacientes, hay que tener mucho cuidado para que puedan hacer esta enfermedad de la aspergilosis pulmonar invasiva. Ahora, ¿con qué cursa mi paciente? Este paciente va a tener fiebre, va a tener tos, va a tener una expectoración que puede ser blanquecina o puede ser mucosa, purulenta. El paciente también va a quejar de disnea y el dolor pleurítico va a ser la clínica de este paciente. Esto puede ser de forma aguda y toda la clínica se va a presentar de forma aguda. Puede asociarse también a afectación traqueobronquial, especialmente cuando tengamos pacientes con trasplante pulmonar. En el caso se disemine, puede afectar la piel, el sistema nervioso central, el hígado y los riñones. Entonces hay que tener bastante cuidado porque este hongo tiene la característica que se pueda diseminar fácilmente. Ahora, en el tema del diagnóstico, uno vamos a ver el tema de los antecedentes, cuáles factores de riesgo tenga el paciente. El otro hecho es que tenga la clínica que hemos visto, que puede tener tos con expectoración, disnea, dolor pleurítico, la fiebre. Entonces, a razón de ello, teniendo un paciente que tiene ese factor de riesgo, tiene la clínica, puedo pedirle unos controles de imágenes. Ahí podemos pedir la tomografía, donde la característica de esta patología, de esta infección, es que se presenta un patrón de vidrio deslustrado con presencia de nódulos y lesiones cavitadas. Entonces, aquí en la primera imagen podemos ver ese patrón en vidrios deslustrados. Los nódulos, la característica de los nódulos son lesiones homogéneas en la cual el tamaño va a ser menos de 30 milímetros. A eso se definen nódulos. Entonces, la característica de esta patología es el vidrio deslustrado, la presencia de nódulos y se puede presentar lesiones cavitadas. Además de ello, podemos ver la presencia del signo en halo, que hay una imagen acá, esta imagen, estoy marcando la flechita, donde hay una imagen de condensación que en su alrededor presenta un patrón de vidrio deslustrado. Esto también es característico de la aspergilosis pulmonar. O lo contrario, que pueda haber el signo de halo invertido, en la cual en la parte central va a haber el patrón de vidrio deslustrado y en la parte periférica de esta lesión va a haber la condensación. Entonces aquí podemos encontrar tanto el signo de halo invertido como el signo del halo, ¿no? Entonces, esto tenemos que considerar en el tema de las imágenes para poder ayudar a nuestro diagnóstico. Ahora, otra parte de estos pacientes, ¿qué podemos pedirles? Podemos pedirle un cultivo de esputo o también podemos hacerle una broncofibroscopía, hacerle un lavado bronquioalveolar y esto, bueno, tiene una rentabilidad, una sensibilidad baja, hasta en un 50% y puede resultar negativo los cultivos. Pero otra opción para el diagnóstico puede ser el galactomanano, que es un componente de la pared del aspergillus que se determina en suero y este tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 89% en pacientes oncohematológicos. Entonces, es muy importante pedir si tenemos la sospecha que mi paciente tiene aspergilosis pulmonar invasiva, es muy importante el tema de pedir el galactomanano para nuestro diagnóstico, ya que tiene una buena rentabilidad tanto en la sensibilidad como en la especificidad. Por otra parte, también haciendo el lavado bronquioalveolar, podemos pedir el galactomanano en el lavado bronquioalveolar, que esto puede aumentar la rentabilidad de dicho estudio, incrementando tanto la sensibilidad y la especificidad para esto, a diferencia que es en sangre.
Y esto también es más que todo en pacientes oncohematológicos como en otros grupos de pacientes. Ahora, también hay otro tipo de sustancias que también podemos pedir a nivel laboratorial. Es otro antígeno de la pared, que es el 1D glucano, y su determinación en suero arroja resultados similares al galactomanano. Entonces, esto nos podría también ayudar para el diagnóstico de la aspergilosis pulmonar invasiva. Otras técnicas también que podemos utilizar es el PCR, la reacción de cadena de polimerasa en lavado bronquialveolar, que también aumenta su rentabilidad en dicha muestra en un 91 a 92% respectivamente. Entonces, en estos pacientes vemos que el tema del diagnóstico va a ser muy importante pedir el galactomanano, la determinación también de este laboratorio en el lavado bronquialveolar va a ser muy importante porque aumenta la rentabilidad de esta prueba y aumenta la sensibilidad y especificidad. Entonces, por eso es importante a estos pacientes que puedan entrar a broncofibroscopía de acuerdo al estado clínico y con ello pedir todos estos exámenes de laboratorio. Ahora, por otra parte, en estos pacientes, el tratamiento terapéutico está asociado, el retraso del tratamiento, si damos muy tarde el tratamiento, no hacemos un diagnóstico temprano, esto involucra que haya una mayor mortalidad. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, esto casi llega a una mortalidad mayor al 50%. Por eso es importante ver los antecedentes de mi paciente, la clínica de mi paciente, los controles de imágenes, con ello ya puedo sospechar dicha patología de infección por aspergillus, ¿no? Ahora, el antifúngico de elección en esta patología es el voriconazol. Como de segunda elección tenemos la anfotericina B, limbosomal, que esta es una alternativa. Y de segunda línea tenemos el posaconazol, la caspofungina o la micafungina. Entonces, si yo tengo el diagnóstico con la clínica, las imágenes del control de imágenes, el galactomanano sea positivo en suero o en sangre, perdón, en suero o en el lavado bronquialveolar, ya mi paciente debería iniciarle con dicho medicamento. Ahora, la duración del tratamiento es un mínimo de 12 semanas, pero esto cada paciente se tiene que individualizar dependiendo la resolución de las lesiones y la estabilización y la estancia prolongada de la misma, ¿no? Puede ser útil también el tema de dosificar o pedir en laboratorio el galactomanano en sangre. Entonces, de alguna forma, esto del galactomanano me va a ayudar si hay una evolución favorable. Aparte de la clínica, aparte de los controles de imágenes, el galactomanano en sangre también me puede ayudar al paciente para ver cómo está en una evolución favorable y dependiendo de eso también puedo prolongar el tratamiento del voriconazol, que es de primera elección, o si no ya suspender la medicación. Por otra parte, en el tema, seguimos con el tema de infecciones por aspergillus. Tenemos otra forma clínica que es el aspergiloma. Esta es una bola fúngica compuesta por hifas, fibrina, moco, dendritas celulares, desarrollado dentro de una cavidad pulmonar preexistente, que esto puede ser secundario de pacientes que han tenido tuberculosis, pueden tener neoplasias, entonces hay una cavitación. Ahora, el tema de la cavitación se define como una lesión bien definida, que las paredes son bien gruesas, más de 3 milímetros, que eso es la diferencia de un quiste. Entonces, si tenemos este tipo de lesiones, ya hay un factor de riesgo para que pueda presentar esta bola fúngica y presentar el aspergiloma. A nivel clínico, puede ser, el paciente puede estar de lo más tranquilo, puede estar asintomático. En ocasiones, el paciente puede presentar tos esporádica o hemoctisis, ¿no? Ocasionalmente puede ser grave del tipo de hemoctisis, más que todo cuando hay una exacerbación o una infección sobreagregada, la cual puede, como principal característica, puede presentar la hemoctisis del paciente. Entonces, el diagnóstico, como ya hemos dicho, el diagnóstico básicamente son el control de imágenes. La tomografía es lo que nos va a ayudar a ver la lesión que puede estar aislada y con escasos cambios evolutivos.
Entonces, como hemos dicho, la característica de estos pacientes es que ya haya una lesión preexistente, una cavitación, ya sea por tuberculosis o otra causa. Entonces, la cavitación es la pared es bastante gruesa, más de 3 milímetros, es la característica de una cavitación. Y dentro de esta cavitación va a ser esta bola fúngica, donde va a presentarse lo típico. Entonces, aparte de ello, aparte de la tomografía, que es lo más preciso para el diagnóstico, también los cultivos de muestras respiratorias y anticuerpos frente a aspergillus pues suelen salir positivos, ¿no? Respecto al tratamiento, como los pacientes son asintomáticos, se recomienda dar de forma asintomática el tratamiento de elección, ¿no? Cuando presenta alguna exacerbación del cuadro, se puede dar un cuadro para parar el tema del sangrado, manejar la hemoptisis, pero básicamente se tiene que evaluar el tamaño de esta lesión y ver si va a ser de manejo quirúrgico. Básicamente el tratamiento va a ser quirúrgico, pero previo a ello tenemos que ver si el paciente va a tolerar la recepción de dicha parte del pulmón y de acuerdo a eso van a hacer el tema de la recepción quirúrgica. Ahora, otro tipo de infección por aspergillus, tenemos la aspergillosis pulmonar crónica, que esto es de aspecto clínico secundario a la infección subaguda o crónica por aspergillus. Esto se produce por crecimiento fúngico local de predominio en lóbulos superiores. La diseminación es excepcional. Ya, entonces el factor principal de riesgo para estos pacientes son hemopatías crónicas que tienen algún grado de inmunosupresión. Más que todo en estos pacientes puede presentarse en pacientes que tienen tuberculosis, infecciones por micobacterias atípicas, pacientes con asma, pacientes con EPOC que han utilizado corticoides inhalatorios de alga de bastante tiempo, neoplasias pulmonares también y pacientes que presenten bulas. La clasificación de esta de aspergilosis crónica, tenemos tres variantes, que es la cavitada, necrosante y la fibrosante. Entonces, esto para el diagnóstico se puede detectar la hemoglobulina E frente a aspergillus, sin datos de aspergillus pulmonar alérgica. La positividad del cultivo del esputo es cercano del 40 al 50%. La rentabilidad se incrementa con el PCR o la detección del galactomanano en muestras respiratorias. En el contexto clínico, la presencia la presencia de precipitinas y cultivos positivos es muy sugerente de esta entidad. Entonces, como ya se mencionó, la característica de esta enfermedad es que pueda presentarse a nivel de lóbulos superiores y eso puede ser uno de los uno de los que nos puede ayudar para el tema del diagnóstico, ¿no? El tratamiento de las formas crónicas de la aspergilosis se da como primera elección con medicamentos azoles orales, con el litro puede ser de manera prolongada, incluso indefinida en pacientes con alto riesgo de recurrencia. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a indicar el tratamiento profiláctico para aspergilosis? Tenemos en pacientes oncológicos que puedan tener leucemia mieloide aguda o síndrome mielodisplásico con tratamiento intensivo, trasplantes de precursores hematopoyéticos halogénicos previsibles, neutropenia prolongada superior a 2 semanas, enfermedades injerto contra huésped grave, que requieren altas dosis de corticoides, pacientes también que han estado con trasplante pulmonar, en la cual hay una colonización previa al trasplante, colonización durante el año posterior al trasplante, presencia de al menos dos de los siguientes factores. Uno puede ser el tema de inducción de alumtuzimac, trasplante de pulmón único, colonización posterior a la infección con citomegalovirus, rechazo o aumento de inmunosupresores, hipogabaglomulinemia adquirida, que el IgG está inferior a 400 miligramos por decilitro. Entonces, en esta tabla podemos tener un resumen qué pacientes pueden tener tratamiento profiláctico preventivo para aspergilosis pulmonar.
Ahora, otro tipo de patología tenemos la mucormicosis, que esto también es una infección prevalente a nivel de la infección respiratoria. Esto se da en enfermedades producidas, bueno, se produce por el hongo de orden mucorales, se adquiere por inhalación o a través de soluciones de continuas de la piel y mucosa. Producen rápida invasión vascular, trombosis y necrosis secundaria. La mucormicosis tiene factores de riesgo que son más que todo el factor de riesgo más prevalente es la diabetes mellitus no controlada. Puede haber también en pacientes con sobrecarga de ferrica y el uso de desferrosamina. Entonces, en estos pacientes tienen alto riesgo de producir el tema de mucormicosis. Ahora, ¿qué me puede decir cómo se puede presentar esta infección en el paciente, en una infección pulmonar? ¿Qué características clínicas va a tener? ¿Alguien que me puede decir? Ok, entonces la localización más frecuente son los senos paranasales a nivel pulmonar y a nivel de piel. La afectación pulmonar se comporta como una neumopatía intersticial micronodular muy grave y rápidamente invasiva. Como podemos ver acá en la imagen, hay compromiso intersticial del intersticio y aparte es que hay lesiones micronodulares. Estas lesiones son pequeñas radiopacidades menor a 3 milímetros, que esta es la característica clínica a nivel tomográfico de esta patología. Y por otra parte es rápidamente invasivo, entonces hay que tener bastante cuidado con esta patología y tiene una mortalidad del 70 a 75%, entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de infección por hongos. El curso clínico, ¿qué va a presentar mi paciente? La característica que el paciente va a presentar disnea, o sea, la sensación de falta de aire. Esto va a ser de acuerdo al compromiso del parénquima pulmonar. Va a haber tos y también el paciente puede presentar hemoptisis, entonces es la característica de estos pacientes. Además, pueden presentar alta capacidad de producir cavitación e invasión progresiva que puede afectar pericardio, pleura, mediastino y la pared torácica. Los hallazgos radiológicos, como ya hemos visto, son lesiones que infiltrado micronodular pueden presentar cavitaciones, atelectasias, derrame pleural, linfadenopatías mediastinales y igual que las aspergillus puede haber el signo de halo o más característico el signo de halo invertido. Entonces, en esta patología también es característico este signo y más que todo la característica a nivel de la tomografía es un patrón intersticial, presentar un patrón intersticial y presenta unas lesiones micronodulares. Por otra parte, el diagnóstico también, aparte de la clínica, aparte de los antecedentes, aparte de también las imágenes a nivel de la tomografía, podemos también pedir cultivo de secreción respiratorias o biopsias. El tratamiento también tiene que ser precoz por la alta mortalidad que es presente esta patología. Entonces, como primera opción tenemos la fotericina B y el posaconazol, que tienen una eficacia conocida y son muy buenos para tratar este tipo de patologías. Ahora, la duración tampoco está muy bien establecida en la patología pulmonar, pero se recomienda individualizar. O sea, cada paciente es muy diferente y de acuerdo a la respuesta clínica, los controles de imágenes, nos va a poder ayudar a poder ver cuánto tiempo se va del tratamiento. Otro tipo de patología tenemos la criptococosis. La criptococosis es una especie de patógeno. Tenemos el Cryptococcus neoformas, el emergente Cryptococcus gattii. Estos son ubicuos, se aíslan en suelos, especialmente en aquellos con tránsito en aves y murciélagos. Y el tema de la inhalación de esto va a ser por el vía de ingreso, por vía respiratoria, es la puerta de entrada para producir el cuadro parasitomónico, ¿no? Además puede presentar meningitis, meningoencefalitis. El principal factor de riesgo en estos pacientes que pueda presentar esta patología del criptococosis son pacientes que tienen VIH
con un CD4 menor a 100 células por milímetro cúbico. Entonces, estos pacientes, aparte de la enfermedad pulmonar, pueden ser también afectar al sistema nervioso central. Entonces, hay que tener mucho cuidado con pacientes que tengan VIH con un CD4 menor a 100. A nivel de las lesiones, a nivel de las imágenes, en este criptococosis, las lesiones, bueno, primero vamos a comenzar con el cuadro clínico. El paciente va a estar con disnea, tos seca, sudoración nocturna y va a haber deterioro progresivo a nivel respiratorio. Entonces, el patrón radiológico más habitual son las lesiones nodulares múltiples. Entonces, en estos pacientes, en esta tomografía, en esta imagen, podemos ver estas imágenes redondeadas, homogéneas, la cual, como ya mencionamos, los nódulos son menor a 30 milímetros, que eso lo diferencia con la masa pulmonar. Entonces, la característica de esta patología es este tipo de lesiones nodulares múltiples. Entonces, además de la clínica, el antecedente de que es el factor de riesgo, que es el paciente con VIH, con un CD4 menor a 100, la clínica del paciente, las imágenes en la tomografía, también se puede hacer un aislamiento en cultivo o en lavado bronquialveolar. Y con esto ya se podría hacer el diagnóstico de criptococosis. Respecto al tratamiento, ha sido muy poco estudiado a nivel pulmonar, pero en cuadros respiratorios leves a moderados, la primera opción es el fluconazol, que esto con una duración de tratamiento de 6 a 12 meses. Ahora, en pacientes que tengan un cuadro grave o con afectación del sistema nervioso central, se recomienda al menos 2 semanas de terapia combinada con anfotericina B y la flucitocina. Entonces, en estos pacientes el tratamiento va a ser individualizado de la duración, porque se tiene que ver el tema de cómo es la evolución clínica, de los factores de riesgo y también el ver la reversibilidad del estado inmunosupresor. Entonces, son varios factores que van a hacer que el paciente mejore, tanto para hacer un diagnóstico preciso, dar el tratamiento correcto y por otra parte manejar la inmunosupresión que el paciente presenta. Por otra patología tenemos la neumocistosis. ¿Alguien me puede decir cómo se va a presentar o qué es la neumocistosis? Ya, doctora. Ok. Neumocistosis es la infección por Pneumocystis jirovecii, ¿no? Que es un hongo atípico. Sobre todo esto se da en pacientes que están infectados con VIH, ¿no? Y sobre todo que ya con estadio SIDA, por debajo de CD4, por debajo de 200, ¿no? Y bueno, generalmente dentro de la clínica está que, bueno, puede ser subagudo y si es clínico se puede dar con fiebre, tos seca y también disnea progresiva. Así también puede dar baja de peso y también puede conformar un síndrome constitucional, ¿no? Por la baja de peso. Ok, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Flora Mamani, Joaquín Vidal, doctor. Ya. ¿Quién más quiere participar? Yo más, doctora. Milka Coaquira Kelly Medina. Ya, Kelly, ¿verdad? Sí, doctora, Kelly. Ya, dime, Kelly. Sí, como lo dijo mi compañero, la neumocistosis está causada por el Pneumocystis jirovecii, ¿no? Y bueno, su presentación clínica clásica se presenta con fies, tos y disnea. Pero hay algo característico, es que al examen físico, por ejemplo, cuando el paciente, por más que venga con disnea, a la auscultación pulmonar suele ser normal. eh, Incluso si es que hay hipoxemia. Entonces, ahí hay una diferencia. Y también a veces, de vez en cuando, se puede presentar crepitantes. Eso, doctora. Ok. Ya, ¿alguien más que quiera participar? Buenas noches, doctora. Quería aumentar algunos datos a lo que dijeron mis compañeros. Ok. Algo que ya sabes ¿Cuál es su nombre? Quispe Aquino Rubí, doctora. 38. Rubí. Ok, Rubí, Sí. dime. La neumocistosis es la infección pulmonar que se da por el Pneumocystis jirovecii. Es también conocido como neumonía por Pneumocystis jirovecii, que es el agente, y es una infección pulmonar atípica y la más importante en cuanto a infecciones oportunistas que se dan en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Perfecto. Ok.
Sí, como sus compañeros lo han dicho, es causada por el Pneumocystis jirovecii, que es un hongo atípico que se adquiere por vía inhalatoria. Incluso que esto puede ser desde la infancia. Que el factor, ya he mencionado por uno de sus compañeros, que el factor principal de riesgo es paciente que tiene VIH y tiene un CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico. El cuadro clínico de estos pacientes es subagudo, no es agudo. Entonces puede presentar con un síndrome constitucional, pérdida de peso, la fiebre va a presentar el paciente, la disnea y la tos. Es lo característico de esta patología. Ahora también se pueden presentar en pacientes que son también VIH negativos, que esto se puede dar de forma más aguda y el pronóstico es más grave y en mayores tasas de fracaso respiratorio. Por otra parte, en su compañera, como mencionó, bueno, el animal de los control de imágenes, aparte del factor de riesgo, el cuadro clínico, las imágenes, a nivel de la radiografía vamos a encontrar un infiltrado intersticial bilateral difuso. A nivel de la tomografía encontramos un patrón en vidrio ilustrado, como podemos acá ver las imágenes. Puede haber imágenes de neumocele e incluso puede presentar neumotórax por destrucción del parénquima pulmonar, como vemos acá también. Entonces, el tema de lo que su compañera mencionaba, que al examen físico no encontremos nada, como que no, porque el tema de los alvéolos, por esta misma patología, va a hacer que los alvéolos estén llenos de secreción, de moco, por la inflamación. Entonces, no es característico de la neumocistosis encontrar a la auscultación, o sea, que el murmullo vesicular esté normal, puede estar disminuido, más que todo va a haber presencia de crépitos, por el mismo hecho que el alvéolo está con otro tipo de contenido que no es aire, por el mismo efecto antiinflamatorio, por efecto inflamatorio de la infección. Entonces, además, tenemos técnicas de inmunofluorescencia de alta rentabilidad y esto se puede emplear en esputo inducido con una sensibilidad del 55 a 90%. Ahora, en esos pacientes también se puede hacer un lavado bronquialveolar mediante una broncofibroscopía, que esto aumenta su sensibilidad en un 90 a un 100% para que podamos hacer el diagnóstico de dicha patología. Ahora, respecto al tratamiento, el paciente con VIH es de elección el cotrimoxazol, la duración es de 21 días. Como alternativa se puede emplear la pentamidina, la daxona o la actabacuona o la combinación de la clindamicina con la primaquina en función a la gravedad de nuestro paciente. En formas graves se recomienda asociar en corticoides por el mismo efecto antiinflamatorio que está produciendo el cuadro de la infección de neumocistosis. Además, se debe retrasar la terapia antirretroviral por al menos 2 semanas. ¿Por qué creen que se tiene que retrasar esta terapia antirretroviral? Doctora, ¿Alguien tiene porque algún tipo de idea? sí, sí, doctora, porque en pacientes con VIH que tienen infecciones oportunistas, tanto TB, criptococosis, toxoplasmosis, primero se trata esta enfermedad, la oportunista, y luego se da su targa. Y la razón de esperar dos semanas es para evitar, bueno, para darle, cuando le des el clotrimoxazol, evitar que haya interacciones con los targa, ¿no? Con sibobudina, con los antirretrovirales. Sí, uno de esos dos, pues sí, también es un hecho, pero otra persona que quiera participar, aparte de su compañero, alguien más que pueda hablar de este tema, ¿por qué demoramos 2 semanas el tema de los antirretrovirales? Ok, en esos pacientes también se puede producir el síndrome de inflamatorio de respuesta de reconstrucción inmune. Entonces, esto, al mismo tiempo darle el Daltarga y el darle el tratamiento para la infección oportunista puede producir que esto sea más que agresivo. Entonces, por eso tenemos mucho cuidado con esta respuesta, con este síndrome de inflamación de reconstrucción inmune. Entonces, es por eso también que nosotros retrasamos 2 semanas el tratamiento de antirretrovirales. Ahora, la profilaxis secundaria se realiza preferente con cotrimoxazol,
hasta la recuperación inmunológica. La profilaxis primaria se realiza también con cotrimoxazol con alternativa de la vacuna, la daxona, la pentamidina y sus principales indicaciones vamos a mencionarlo. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde vamos a hacer el tema de en quiénes podemos dar tratamiento profiláctico en neumocistosis girovesi. Acá tenemos pacientes que tienen VIH con un recuento de CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico, pacientes que están recibiendo tratamiento de prednisona con una dosis superior a 200 miligramos diarios durante más de un mes y presencia de otras causas de inmunosupresión. También se da en pacientes con tratamiento con alemtuzumab, pacientes que también tienen leucemia linfoide aguda, en pacientes también que tenemos pacientes oncohematológicos con régimen intensivo, que incluya análogos de purinas. Ahora, otros pacientes también que reciben esta terapia profiláctica son los receptores de trasplantes de precursores hematopoyéticos, receptor de trasplante de órganos sólidos y enfermedades reumatológicas que requieran terapia inmunosupresora. Aquí tenemos pacientes que utilizan corticoides de larga data y pacientes que utilizan también la ciclofosfamida, que esto va a hacer que ellos puedan de alguna forma tener la predisposición para producir esta infección que es la neumocistosis. Entonces hay que tener bastante cuidado con esta patología también porque cuando se presenta tiene una alta mortalidad. Y respecto a esto, cada uno, como hemos visto, la característica siempre tiene de estas patologías de infecciones por hongos, todos los pacientes tienen alguna alteración a nivel inmunitario. Entonces, esto es el factor principal de riesgo en estas patologías por infección por hongos. Hemos visto que el tema de la aspergilosis se ve en pacientes que tienen estos factores de riesgo, las neutropenias prolongadas, pacientes que han sido con trasplantes de precursores hematopoyéticos, el trasplante de órganos sólidos, y con eso nos puede de alguna forma en la anamnesis ya tener en consideración el factor de riesgo. Ahora, la clínica también hemos visto que la gran mayoría de ellos se parece bastante. Hay la disnea, la tos, el dolor pleurítico, entonces la mayoría de ellos se va a presentar. Los cuadros a nivel de la tomografía, como hemos visto, también son de alguna forma muy parecidos, tanto de todas el tema del aspergillus, de la neumocitosis, es otro tipo de patología, pero en el tema de aspergillus con criptococosis, el tema de estos también puede hacer que sospechemos con el control de imágenes el tema de las lesiones, ¿no? Eso nos va a ayudar, por eso es muy importante la anamnesis en estos pacientes, los factores de riesgo, la clínica del paciente, los controles de imágenes que vamos a tener y qué laboratorios vamos a ayudar. Se ha visto también en acá que el tema de la rentabilidad del lavado bronquialveolar es muy sensible y aumenta la sensibilidad y la rentabilidad de los exámenes de laboratorio solicitados para cada tipo de hongo. Entonces, el lavado bronquialveolar también nos ayuda bastante en el tema del diagnóstico de dichas patologías. ¿Alguna pregunta o algún comentario respecto a las micosis pulmonares? Ok. Entonces, vamos a darnos una pausa de 10 minutos. Vamos a hacer el segundo tema que es hidatidosis pulmonar. ¿Ya? Entonces damos una pausa de 10 minutos. Ahorita es 8 en punto. A las 8:10 vamos a comenzar.